Andrés Capelletti. Problemas epistemológicos de la psicología. Introducción. En este texto se pretenden desarrollar algunas ideas introductorias y muy generales que acerquen a las y los estudiantes por primera vez a los contenidos de la materia y a las perspectivas particulares que se asumen en ella. Con respecto a un estudiante que recién ingresa a la carrera de psicología, es muy factible suponer cierto desconocimiento acerca de la significación de algunos términos que no resultan comunes en el lenguaje habitual. Lo primero que parece corresponder entonces es efectuar algunas consideraciones referidas al nombre de la asignatura, que es al mismo tiempo el nombre del presente texto. La idea de problema posee una cierta tradición en el campo de la filosofía. Aristóteles, Tópicos, y 4, por ejemplo, distinguía las proposiciones de los problemas, mientras aquellas presentan una afirmación susceptible de ser corroborada o refutada. Los problemas contienen en sí mismos posiciones antagónicas que son admitidas en su formulación y por eso mismo no puede correr la suerte de la proposición en cuanto a su aceptación o a su rechazo. Como sea, plantear problemas o preguntas resulta una labor ciertamente fundamental para la filosofía, y esto es así hasta tal punto que ha podido afirmarse que este tipo de saber tiene como justificación principal la problematización de todo aquello que concierne al pensamiento. Pero es necesario realizar algunas distinciones en cuanto a los usos del término problema, vocablo que, como todo el lenguaje, es polisémico, esto es, presenta una pluralidad de significados. Un problema práctico referido por ejemplo a las actividades de la vida cotidiana, abrir con una llave una cerradura, prender y apagar una luz, etc. Se presenta como algo que también debe resolverse en términos prácticos. Una vez resuelto el problema práctico, una llave que se traba en la cerradura, una luz que no enciende, efectivamente el problema desaparece como tal y tiende a olvidarse o en todo caso a perder toda relevancia. No es este, claro está, el sentido que daremos a la palabra problema, aquí. También existe el uso del referido término en el campo de las disciplinas científicas. Allí las cosas son diferentes a cómo se producen en el ámbito práctico de las actividades cotidianas. Un problema científico plantea por lo general un enigma que debe resolverse o responderse en el ámbito de los conceptos y del lenguaje propios de cada disciplina, a través de la experiencia o de la razón, y por más que esa resolución sea considerada hipotética y por lo tanto provisoria. La aparición de la respuesta tiende ciertamente a restarle toda importancia al problema. El texto que sigue fue publicado como una ficha de cátedra en el cuadernillo de la materia Problemas epistemológicos de la psicología, en los años 2021 y 2022. Pregunta que la originó. En otras palabras, si cotejamos la importancia que tienen las preguntas problemas que se formulan en el campo de las ciencias con el valor que se les puede atribuir a las respuestas o a las soluciones a aquellos problemas planteados, es indudable que son estas últimas las que tienen una importancia superior. No ocurre lo mismo en el territorio de la filosofía. Allí las preguntas que pueden formularse tienen un valor en sí mismas y muy frecuentemente este valor no desaparece ni se atenúa ante las respuestas que puedan ofrecerse. Lo genuinamente importante son, entonces, los problemas que la filosofía formula de continuo con respecto a los temas más generales, de una manera que escapa y que de alguna forma también trasciende a cualquier dominio de las ciencias particulares. Así, por ejemplo, mientras ciertas formas de la psicología han podido preguntarse acerca de las formas en las que los seres humanos adquieren, procesan y recuerdan o olvidan ciertos conocimientos, la filosofía puede preguntarse qué es el conocimiento o cuál es su origen primero o si existe la posibilidad de tener conocimiento verdadero de algo. En cuanto a la expresión, problemas epistemológicos, deberemos decir que se refiere a las cuestiones que se presentan al momento de considerar a una disciplina en tanto perteneciente al territorio de la cientificidad. En este sentido esos problemas epistemológicos no son problemas prácticos ni tampoco científicos, puesto que pertenecen, como se ha señalado arriba, al campo más general de la filosofía, esta vez puesta a reflexionar sobre esa forma particular de conocimiento que es el conocimiento científico. De este modo, entonces, podemos describir a la epistemología como aquella parte de la filosofía que se ocupa de la ciencia y que, desde nuestra perspectiva, debe indefectiblemente considerar los aspectos sociológicos, históricos y lógicos metodológicos referidos a la producción y a la estructura del conocimiento científico. En otras palabras, creemos que la ciencia y su omnipresencia en la vida humana, tanto individual como colectivamente, constituye una realidad compleja que no puede comprenderse de manera integral atendiendo solo a la cuestión de la validación de las teorías, por ejemplo. Es así que podemos hablar, en torno al conocimiento científico, de una realidad multidimensional o polifacética, que podríamos distinguir, un poco esquemáticamente,
de la siguiente manera: Covila y Cappelletti, 2008, una dimensión teórica y metodológica, en la que la ciencia se presenta como un discurso teórico que está sujeto a las exigencias de la coherencia racional y, en ocasiones, también a la demanda de la contrastación empírica. Atendiendo a esta dimensión pueden formularse preguntas específicas, referidas por ejemplo a la posibilidad o a la imposibilidad de establecer criterios claros. El problema de la unidad-diversidad de la psicología uniformes y estables para diferenciar a la ciencia de la no ciencia o dirigidos al problema de la existencia de un único método para la producción de conocimiento científico, por el contrario, a la efectiva vigencia de una multiplicidad metodológica, entre otras muchas cuestiones. B. Una dimensión histórica, que se refiere a los procesos de producción de conocimientos en condiciones sociales, económicas, políticas y subjetivas concretas y que atañe también a la historicidad de todo lo humano, imprescindible para una comprensión que se pretenda cabal del presente. En esta perspectiva histórica aparecen, por ejemplo, los problemas referidos al progreso, supuestamente asociado de forma ineludible al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, el problema de la teleología general de la indagación científica, entre otros. C. Una dimensión social e institucional, en la que la actividad científica puede analizarse desde la perspectiva de su posición dominante en los procesos de producción, control y transformación de la naturaleza en el marco de un régimen económico y político globalizado, el liberalismo o el neoliberalismo, dentro del modo de producción del capitalismo. En relación a esta faceta de la ciencia surgen problemas tales como el que se refiere a la neutralidad de la ciencia o a las relaciones entre la ciencia, la industria y los estados nacionales o, de forma más general aún, a las relaciones entre la ciencia y los poderes políticos y económicos dominantes. Finalmente, en nuestra labor de explicación del nombre de nuestra materia, tenemos ya los elementos necesarios para llegar a lo específico de la disciplina psicológica, aunque quepa aún una última aclaración cuyo valor es difícilmente estimable. Se trata de la cuestión del estatuto ontológico de la psicología, como disciplina teórica y como profesión, problema que puede expresarse al formular la compleja pregunta que remeda al título del texto de G. Canguilhem, que es la psicología, 1979. En términos etimológicos la cuestión no parece asumir demasiada complejidad, psicología es el logos de la psique, esto es el discurso racional, logos, en su acepción platónica, acerca del alma. Sin embargo, esta definición no resulta sino una indicación referida al significado originario de la palabra psicología. Está muy claro, como señalaremos a continuación, que la complejidad, la extensión y la multiplicidad de escuelas, tendencias y sistemas psicológicos hace que sean posibles muy diferentes concepciones acerca de lo que esta disciplina es, acerca de cuál debe ser el objeto de su indagación, de los procedimientos adecuados para conocerlo, acerca del valor y de la función de la psicología como disciplina teórica y como profesión en nuestras sociedades, etc. Uno de los problemas epistemológicos fundamentales de la disciplina psicológica es el de su unidad-diversidad. Si consideramos el problema desde una perspectiva histórica tanto como si lo analizamos desde una mirada hacia el presente, el resultado es similar, encontramos una diversidad de teorías, escuelas y sistemas que permiten calificar al campo de la psicología distintamente como un territorio plural o como un campo fragmentado. Este hecho puede valorarse positivamente, aduciendo que la diversidad es aceptable puesto que favorece la multiplicidad de pensamientos, o de manera negativa, señalando que tal fragmentación constituye un déficit propio de una disciplina que no logra constituir la solidez de su unidad. Hay quienes también han señalado que el supuesto estado de crisis de la disciplina es una etapa por la que la psicología debe atravesar, cumpliendo con la secuencia propuesta por Th. Kuhn, 2004, para acceder a un periodo de ciencia normal, aunque esto supone creer que efectivamente ha habido en la historia de la psicología un periodo de ciencia normal anterior, lo cual es muy discutible. Lo cierto es que la fragmentación pluralidad del campo de la psicología constituye un hecho que suele ser un rasgo distintivo de la disciplina, pues allí como en ninguna otra se percibe la característica de la diversidad de tendencias o de sistemas que parecen conformar disciplinas diferentes y no variedades diversas de una única ciencia. La variedad de teorías y de prácticas derivadas de esas teorías, el conductismo, el comportamentalismo, la psicología sistémica, el humanismo psicológico, la escuela de la Gestalt, incluso el psicoanálisis, entre otras, y cada una de ellas con variaciones internas, nos remite indudablemente a la afirmación hecha por G. Canguilhem a mediados del siglo pasado. Allí el filósofo francés señalaba a propósito de una supuesta unidad de la psicología un presunto pacto de coexistencia pacífica entre doctrinas que tienen poco que ver entre sí. En efecto,
La fragmentación del campo disciplinar implica una serie de diferencias en muchas ocasiones irreconciliables a propósito de casi todo lo importante, los problemas vinculados a la concepción del objeto teórico de la disciplina, las cuestiones del método propicio para la indagación de aquel objeto, los procedimientos técnicos que habrán de utilizarse, la orientación ética y política de cada uno de los proyectos psicológicos, etc. Una muestra de ello es la amplia variedad de términos y de ideas que aparecen cuando se trata de nombrar al que sería el objeto propio de la disciplina, es decir, a aquello sobre lo cual se reflexiona, se investiga y eventualmente se actúa. Encontramos entonces una extensa lista: la conducta, el comportamiento, la persona, la vida relacional y la comunicación, los procesos de adquisición y manejo de la información, el inconsciente, la inteligencia, los estados y las funciones de la conciencia, etc. En consonancia con esta fragmentación del campo disciplinar existen, para cada una de las diferentes tendencias en las que la disciplina se presenta, distintas concepciones acerca de lo que el ser humano es. Concepciones que se encuentran por lo general de manera implícita tanto en los discursos teóricos como en las prácticas profesionales llevadas a término por cada una de ellas. En otras palabras, tales ideas sobre el ser humano, sobre lo que es, sobre lo que puede conocer y sobre lo que es posible hacer con él constituyen nada menos que los supuestos ontológicos, epistemológicos y éticos que sustentan a las teorías y a las técnicas psicológicas. Pero incluso es posible ir aún más lejos en la descripción de esta fragmentación del campo disciplinar, referida a la diversidad de sentidos que asume cada tendencia en psicología y más allá también de la pluralidad de objetos, de métodos y de técnicas. Se trata de lo que podríamos llamar, junto con Bernard, 1994, el propio estatuto de la psicología, pues ésta se presenta como la ciencia de un ser vivo, esto es, como la ciencia de una forma más de la naturaleza, y al mismo tiempo como la ciencia de un ser que produce y que es producido por la cultura y en general por la sociedad. Estas dos tendencias se manifiestan en toda la historia de las ideas psicológicas y parecen ser antagónicas e irreconciliables. De Lagache, 1969, las denominó naturalismo y humanismo, respectivamente. La historia de la psicología es para Lagache la historia de un largo y conflictivo proceso en el que coexisten estas dos formas de pensamiento. Para las tendencias naturalistas, el objeto de la psicología es similar a los objetos de las ciencias naturales, física, química, biología. Los hechos psíquicos tendrían aquí un carácter predominantemente orgánico y su conocimiento habrá de producirse con métodos similares a los que utilizan aquellas ciencias. La explicación causal de los acontecimientos psíquicos habrá de producirse bajo el modelo nomológico deductivo, es decir, el modelo que pretende que la explicación científica se produce por la subsunción de los casos particulares a explicar en las leyes generales que regulan su producción. En el marco de estas tendencias naturalistas podemos ubicar, por ejemplo, al conductismo de Watson y su intento de hacer de la psicología una ciencia que estudie la conducta en lo que tiene de exterior y por lo tanto de observable y experimental. También en este ámbito naturalista se inscriben Pavlov y su reflexología, Weber y Fechner y la psicofisiología, etc. Para las tendencias humanistas en psicología, el objeto de la disciplina no puede reducirse a una consideración naturalista. El propósito de la psicología se dirige hacia la comprensibilidad de los complejos sentidos que ofrece el devenir específicamente humano, vinculándose con las investigaciones realizadas en los campos de la sociología y de la filosofía. Los hechos anímicos deben comprenderse por su vínculo inevitable con la historia individual y la labor de conocimiento debe orientarse hacia la comprensión de la significación cualitativa de casos singulares a través de modelos o tipos ideales de manera análoga a los que Weber propone utilizar en la sociología. Cappelletti, 2003. Estas dos tendencias mayores y difícilmente conciliables se vinculan con el debate metodológico, producido en Europa hacia fines del siglo XIX, planteado en términos de una polémica y de un antagonismo entre la explicación, Erklärung, y la comprensión, Verstehen. Para los partidarios del positivismo, la labor más relevante de la actividad científica se dirige hacia la producción de enunciados que sean el resultado de explicaciones causales que, bajo el imperio de leyes generales hipotéticas, logren dar cuenta de la ocurrencia de hechos o de casos individuales. En este caso, las ciencias de la naturaleza constituyen el único modelo de cientificidad a seguir, todo es, de una u otra forma, naturaleza, incluida la naturaleza humana. Por otro lado, hay también una posición más historicista, o también antipositivista que considera la existencia de un dualismo entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, o de la cultura, o de la sociedad, que tienen como objetivo comprender las características únicas e irrepetibles propias de sus objetos. Dilthey es el autor más prominente de este movimiento,
en su Introducción a las Ciencias del Espíritu, 1966, afirma que debe establecerse una separación y una distinción entre las ciencias naturales, que utilizan de forma válida el modelo explicativo, y las ciencias que se ocupan de la cultura, de la sociedad y del mundo de la subjetividad. Para ellas, la comprensión resulta el acto a través del cual es posible aprender lo psíquico y los fenómenos socioculturales, que tienen una existencia distinta a la que tienen los objetos de la naturaleza. No es posible formular sobre ellos leyes de carácter universal, puesto que para que exista la posibilidad de esa formulación deben existir, como contrapartida, regularidades, hechos que ante las mismas condiciones se repitan, ciclos que se cumplen y que vuelven a comenzar. Fenómenos todos que caracterizan al funcionamiento del mundo de la naturaleza. No existen tales regularidades ni en el mundo sociocultural e histórico ni en el campo de la subjetividad. Lo que hay allí, en cambio, son fenómenos únicos, irrepetibles, que no pueden ubicarse en una serie, sino a costa de perder la singularidad de la que están hechos. Allí la naturaleza deja su lugar a las múltiples construcciones humanas, que poco tienen de natural, y en el ámbito de la subjetividad, a la aprehensión del sentido y de la significación que constituyen lo esencial del mundo específicamente humano. El problema de la cientificidad de la psicología. Este problema epistemológico se refiere a la cuestión de la cientificidad de la disciplina, esto es, a la posibilidad o a la imposibilidad de considerar a la psicología como una más entre otras ciencias. Pero para esbozar alguna respuesta ante esta pregunta por las condiciones en las que se produce el conocimiento psicológico y por el estatuto mismo de la disciplina, es indispensable dar respuesta antes a las cuestiones referidas en el punto anterior. En otras palabras, deberemos especificar, dentro de la pluralidad propia del campo, a cuál escuela o sistema psicológico nos estamos refiriendo. La coexistencia pacífica antes referida es, si no se reflexiona, una ilusión de orden simbólico impuesta por la vigencia de un nombre psicología, bajo cuya significación, como apuntamos arriba, encontramos la diversidad o la fragmentación de un campo específico que tiende por ese motivo a presentarse como unitario. En un análogo sentido deberemos luego, continuando con el propósito de responder a la pregunta por la cientificidad de la psicología, preguntarnos inevitablemente por aquellas condiciones en las que aceptaríamos que un conjunto cualquiera de conocimientos pueda considerarse o no como una ciencia. Este último requisito ha sido de extrema importancia para la reflexión epistemológica del pasado siglo y en alguna medida lo sigue siendo. Se trata, precisamente, del problema de la demarcación, es decir, de la cuestión referida a la posibilidad de establecer criterios claros, unitarios y estables que nos permitan distinguir la ciencia de lo que no lo es. Este problema, que se conoce como el problema de la demarcación, se encuentra íntimamente asociado a otro, más general y tal vez también más importante aún, se trata de la cuestión del cientificismo. Con ese término nos referimos a la creencia que afirma la superioridad del conocimiento científico por sobre cualquier otra forma de conocimiento humano. En tanto se trata de una creencia, esto es, de una convicción o de una adhesión subjetiva, es posible afirmar que tal idea se difunde a través de los múltiples procesos educativos que atraviesan al sujeto contemporáneo y que van conformando una cierta forma de subjetividad. En el marco de procedimientos de control social todavía más amplios y más complejos. Esas diversas instancias educativas, que se encuentran conformadas por las instituciones propias de la educación formal, la escuela, la universidad, pero que al mismo tiempo la trascienden. Puesto que cada vez están más presentes las formas de transmisión de ideas y de valores a través de otros procedimientos, los medios de comunicación, las redes sociales y todo un universo de imágenes que se difunden por doquier, son en considerable medida las que van forjando en cada individuo una forma particular de percibir y de valorar el mundo. Tales formas de percibir y de valorar, de darle significación y sentido al mundo en el que vivimos, pero también al pasado y a las expectativas con respecto al futuro, se integran al mundo íntimo a través de esas adhesiones subjetivas que denominamos creencias. Además, tales convicciones forman, cuando logran cristalizarse en una trama social de una forma más o menos duradera, aquello que habitualmente se llama sentido común, que no es otra cosa que el conjunto de significaciones y valoraciones compartidas por una comunidad. Esas creencias no son, por lo tanto, el resultado de ninguna elaboración racional, de ningún debate o diálogo, de ninguna consideración crítica. En otras palabras, las creencias provienen de la educación, de la cultura toda que tiende a reproducirse y a perpetuar sus formas económicas, políticas, morales. Aunque existan siempre fuerzas que impulsan transformaciones, en una tensión permanente entre lo instituido y lo instituyente. Pues bien, una de esas creencias es la que denominamos cientificismo, y supone, como hemos señalado,
sostener una confianza en ocasiones ilimitada con respecto a la verdad de los conocimientos científicos, a la eficacia impar de sus procedimientos, a la utilidad indudable de sus resultados tecnológicos. Y si esto es así, si la ciencia se identifica plenamente con la verdad, resulta entonces indispensable encontrar aquellos criterios que nos permitan separar con la mayor claridad posible la ciencia de la no ciencia. Sobre todo con respecto a aquellos discursos que se presentan a sí mismos como pertenecientes a ese campo pero que en realidad no cumplen con los cánones lógicos y metodológicos estipulados por cierta epistemología. En el caso específico de la psicología, han sido muchos los intentos por establecer algún tipo de cientificidad para la disciplina. La negación por parte de A. Comte de la posibilidad de que tal discurso pudiera integrar el cuadro de las ciencias positivas, en función de la coincidencia entre el observador y lo observado, entre otros factores, desencadenó toda una serie de intentos por darle un carácter científico a la disciplina, principalmente a través del recurso a su integración al campo de las ciencias de la naturaleza. Tal tradición naturalista comienza con Aristóteles, el alma como forma del cuerpo, y se continúa con Wundt, Fechner, Tichenor, Ribot y Pavlov, quien pretende la edificación de una disciplina basada en el análisis de los reflejos, por ejemplo. Pero esta tradición tiene su punto álgido en J. Watson, primera vez que puede ser propuesta una psicología sin conciencia o, lo que es lo mismo, una psicología sin psique. Lejos de ser un inofensivo oxímoron, tal propuesta tiene la grave consecuencia de investir a la psicología y a los psicólogos, abiertamente, en su carácter de agentes del control social, en tanto su objeto es la observación, la predicción y el control de la conducta a los fines de una mejor adaptación a un medio, la sociedad del capital, que jamás va a ser cuestionado. El recurso de adoptar modelos y métodos propios de las ciencias de la naturaleza para hacer de la psicología una ciencia entre las demás tiene su momento más elocuente en la creación del célebre primer laboratorio de psicología a finales del XIX, en el clima de un positivismo en clara expansión y de un determinismo que, a partir de Darwin, gana espacio y se adueña de los ámbitos académicos y científicos. La llamada psicología científica y científica, ya como sustantivo, no es otra cosa que la reducción de la búsqueda del sentido psicológico de los hechos humanos a una pseudo-explicación biologicista o fisicalista orientada a la constitución futura de una tecnocracia del comportamiento. Hay sin embargo quienes dicen y creen que la verdadera psicología comenzó allí, cuando por fin pudo desligarse de la filosofía y advenir como ciencia, sumarse como personal de apoyo al control social y a la normalización suele tener, en nuestra época, recompensas académicas y económicas y ninguna sanción moral. Por otro lado, la tradición humanista, que puede remontarse a Platón y luego a Descartes, tiende a considerar con menor empeño la cuestión de la cientificidad de la disciplina psicológica y en cualquier caso la concepción que allí predomina con uno respecto a los hechos psíquicos es completamente diversa. Aquí estos hechos son diferentes a los hechos orgánicos y resultan accesibles al sentido interno. Los fenómenos a indagar no son objetos materiales, externos y perceptibles, sino que es la propia significación el fenómeno mismo y su comprensión el objeto y la labor de la psicología. Cappelletti, 2003. 4. El problema de la relación entre la psicología y otras disciplinas, muy a pesar de lo que algunas visiones reduccionistas y por cierto también cientificistas suelen indicar, aún en medios académicos de ciclos superiores, la historia de la psicología no comienza en el siglo XIX, bajo ningún aspecto. Como hemos señalado arriba, lo que comienza allí es una forma de psicología que se pretende separada de la filosofía, como si esto fuera posible, vinculada de forma directa a las ciencias naturales. Que ésta sea la forma predominante de comprender la ontología última del hecho psíquico, para aquellos psicólogos y psicólogas que han llegado a preguntarse sobre el punto, no quiere decir que tal concepción sea la correcta. Tampoco deberíamos guiarnos por el hecho de que, en los medios académicos de los países centrales o del norte, en la concepción de Sousa Santos, 2018, las concepciones naturalistas en psicología parecen ser las que prevalecen y que allí la psicología seria es la que se desarrolla al amparo de la psicobiología o de las formas renovadas del conductismo o de sus variantes. Hay ideas psicológicas quizás desde siempre vinculadas a la pregunta humana sobre el alma o como se quiera llamar a eso que hace a la esencia de la condición humana. Hay ideas psicológicas desde que los seres humanos han intentado comprender el mundo y comprenderse a sí mismos en ese mundo. Hay ideas psicológicas en cuanto los hombres han buscado sentidos y significaciones a los hechos que se presentan a su percepción, interna y externa. Incluso podría decirse que hay ideas psicológicas desde que hay lenguaje, lo que en otros términos significa que las hay desde que hubo humanidad. Podría decirse, contra todo ello,
que lo que se quiere señalar es la existencia de una disciplina independiente y autónoma con respecto a otras disciplinas que se encuentran o que merodean alrededor del campo de la cientificidad. Pero esto no quiere decir demasiado, pues permanece la cuestión a propósito de qué tipo de saber es el saber de la psicología, a qué se parece, en qué marco podría inscribirse o a cuál referencia debería asociárselo. Con respecto a ello debería decirse que la historia de la psicología, o si se quiere de las ideas psicológicas elaboradas con un propósito racional, no mágico, ni mítico, ni religioso, comienzan sin duda con el nacimiento del logos, esto es, con el nacimiento de la filosofía y de las ciencias hacia el siglo IV a.C. A partir de allí se producen las primeras elaboraciones conceptuales con relación al alma, a su esencia, a su forma, a su relación con el cuerpo, a su destino, en el marco de la reflexión filosófica que emprenden los griegos. Y esta relación entre la filosofía y la psicología, o, mejor dicho, esta inclusión o esta pertenencia de las ideas sobre la psique en el campo más amplio del saber filosófico, va a persistir nada menos que hasta el siglo XIX, cuando, como se ha apuntado arriba, bajo el influjo del ideario positivista, hubo de intentarse aquella separación con el objeto de liberar a la nueva ciencia psicológica del lastre que suponían las vanas especulaciones filosóficas. Hay que decir también que además de este vínculo que señala un pasado compartido, la psicología se ha apropiado, desde su propia perspectiva, de un tema filosófico metafísico, que resulta uno de los problemas mayores de la reflexión filosófica. Se trata del antiquísimo problema referido a cómo concebir el alma y a cómo establecer cuáles son sus relaciones con el cuerpo. Pero a pesar de estos intentos de mantener alejada la psicología científica de las vetustas especulaciones metafísicas, algunos autores han mostrado de manera contundente cómo hay, inevitablemente, una presencia insoslayable de concepciones filosóficas en las teorías científicas. Se trata de la presencia allí, en cualquier discurso teórico, de creencias y de valores que constituyen una cierta y determinada manera de ver y de percibir el mundo. Tales concepciones filosóficas por lo general implícitas en las doctrinas científicas se refieren principalmente a dos cuestiones fundamentales. Se trata de supuestos ontológicos, vinculados a las formas en las que se concibe el objeto de conocimiento de una disciplina, y de supuestos epistemológicos, concernientes a las formas que puede adoptar el conocimiento de aquel objeto. Ambos tipos de supuestos constituyen el fundamento que hace posible, que define y que orienta a toda indagación en cuanto a la definición de los problemas que le son propios, a los procedimientos adecuados para su conocimiento y a la determinación de los fines o de los alcances de cualquier investigación. Y aunque la presencia de estos supuestos ontológicos y epistemológicos es innegable, por lo común se encuentran de forma implícita, a la manera de premisas ocultas que no se hallan en el campo de la conciencia. En ese sentido descriptivo puede afirmarse que se trata de supuestos inconscientes. Sin embargo, y a pesar de que no se encuentren plenamente disponibles para ser reflexionados o debatidos, actúan de forma muy eficaz pues determinan tanto las formas en las que los psicólogos, y los científicos en general, conciben aquello que se proponen conocer como los modos en los que intervienen en ese mundo. En definitiva, es posible decir que no hay duda de la presencia de concepciones filosóficas en las psicologías y que esa presencia determina en buena medida las formas teóricas y procedimentales que las diferentes tendencias en el saber psicológico van asumiendo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la psicología y la filosofía deban identificarse ni integrarse. Entonces, finalmente, ¿qué tipo de saber representa el saber psicológico? ¿Dónde ubicar a la psicología en el cuadro de las ciencias? Y aún más, ¿es posible una ubicación de la disciplina allí? Destacando lo esquemático de la siguiente enumeración y atendiendo al hecho bibliografía de que el presente es un texto introductorio destinado a la presentación de algunos problemas epistemológicos de la psicología, podemos distinguir cuatro posiciones diversas en cuanto a la pertenencia de la disciplina a uno u otro conjunto de saberes. A. La psicología pertenece de hecho al territorio de las ciencias naturales. Los hechos psíquicos, lo anímico, la propia conciencia, tienen un fundamento explicativo que corresponde al funcionamiento químico, bioquímico y neural del sistema nervioso central. Por cierto, hay en esta posición matices que van desde posturas que niegan cualquier valor de verdad a las explicaciones que no se realicen en términos biológicos o neurológicos hasta aquellas que aceptan la plausibilidad de añadir a la explicación naturalista motivaciones de índole psicológica. En conjunto, esta es la posición que parece ser mayoritaria en cuanto al lugar que le cabe ocupar a la psicología en el campo de los conocimientos. B. La psicología debe encontrar su lugar junto a los conocimientos propios de las ciencias sociales. Esta posición pretende ubicar a la psicología junto a la sociología,
la política, la economía, etc. La supuesta afinidad de los objetos de conocimiento parece, en principio, justificar esta opción. Sin embargo, se trata nada más que de una ingenuidad epistemológica, puesto que el recurso a una semejanza difusa en el orden de los objetos de conocimiento no logra constituirse en un argumento sólido y justificado. Las ciencias sociales se ocupan de creaciones humanas que no forman parte de ninguna naturaleza, formas diversas de organización social, modos de funcionamiento político de una comunidad, sistemas que organizan la producción y la distribución de la riqueza, etc. Decir, por ejemplo, que el ser humano es un ser social, además de ser un argumento banal, no consigue explicar por qué el logos de la psique debería situarse en el conjunto de aquellas ciencias. C. La psicología deberá volver a ubicarse junto a la reflexión filosófica. La solución de algunos problemas actuales de la psicología contemporánea, sus inclinaciones adaptacionistas, su función ortopédica, que tiende a amoldar a los sujetos a una sociedad desigual, alienante y violenta. Su carácter tecnocrático perderían vigor si se planteara un retorno de la disciplina a la consideración crítica de sus supuestos ontológicos y éticos, despragmatizando su devenir. D. La psicología contemporánea se constituye como un conjunto de técnicas de control del comportamiento. Para esta posición, la psicología en sus formas actuales puede entenderse simplemente como un conjunto de técnicas de control del comportamiento y así el saber psicológico sería solo un saber técnico, es decir, un saber orientado al hacer y regulado por la eficacia en la consecución de los resultados esperados.